Bendiciones hermanos con todos, que Dios los bendiga mucho. El día de hoy vamos a compartir un artículo titulado Hebreos 1:8. Se llama Dios aquí a Jesús. La versión de la Biblia llamada Reina Valera revisada en 1960 traduce así Hebreos 1 del 8 al 9. Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. La gran mayoría de las traducciones de la Biblia vierten de una manera semejante estos versículos, y hay quienes usan este pasaje para tratar de probar que la Biblia llama a Dios a Jesucristo. Para ello sacan de su contexto su primera frase, mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, y argumentan: ¿ven? Aquí la Biblia se dirige al Hijo como oh Dios, por lo tanto Jesucristo es el Dios soberano. Pero no todos los traductores y eruditos bíblicos están de acuerdo con la manera como traduce Reina Valera 60 estos versículos. Por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, revisión del 2019, entre paréntesis TNM, lo hace así. Veamos cómo traduce esta traducción del Nuevo Mundo. Pero del Hijo dice: Dios es tu trono para siempre y jamás, y el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. Amaste la justicia y odiaste la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ungió a ti con el aceite de alegría más que a tus compañeros. Ahora, ¿cuál es la mejor traducción al español de Hebreos 1 del 8 al 9? ¿La de Reina Valera 60 o la de TNM? Veamos. Analizando la gramática de Hebreos 1:8. Primero, es necesario que sepamos que en los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, todas las palabras están escritas en letras mayúsculas, llamadas unciales, y en un estilo de escritura llamado escriptio continua. Roger L. Omanson, quien fue consultor interregional de traductores bíblicos de Sociedades Bíblicas Unidas, escribió lo siguiente acerca de esta cuestión en un artículo titulado Así se escribieron los manuscritos del Nuevo Testamento. Bueno, acá él dice lo siguiente. Desafortunadamente, aun si tuviéramos una carta de Pablo escrita de su puño y letra, en lugar de tener copias, todavía habría mucho debate. En los días de Pablo y de los otros escritores neotestamentarios, y de hecho durante los siguientes siglos, la gente escribía de una forma llamada escriptio continua, o sea, no existía ningún tipo de separación entre palabras, frases o párrafos, y no había ningún signo de puntuación. Los textos fluían en continuas corrientes de letras, dejando a los copistas y traductores modernos con la necesidad de tomar decisiones importantes respecto de cada frase, de cada cláusula y de hecho de cada palabra del manuscrito. Las traducciones modernas del Nuevo Testamento se basan por lo general en un texto crítico griego, ampliamente aceptado como el griego Nuevo Testamento de Sociedades Bíblicas Unidas o el Nuevo Testamento Grace de Nestlé Alam. Pero los editores de estas ediciones no siempre están de acuerdo respecto de dónde deben hacerse divisiones o dónde deben colocarse los signos de puntuación. Ocasionalmente algunos traductores, basados en su propia forma de entender los escritos del Nuevo Testamento, no concuerdan con la segmentación y puntuación que se encuentran en esas ediciones críticas. Sus decisiones pueden crear verdaderas diferencias en el significado, como puede comprobarse si se comparan algunas traducciones modernas. Ahora dice, así pues, para determinar cuál es la mejor traducción de Hebreos 1:8, examinemos palabra por palabra la primera frase de este versículo, tal y como aparece en los más antiguos manuscritos, es decir, en letras unciales y sin separar las palabras, junto con su equivalente en castellano. Bueno, acá tenemos en la parte de arriba tenemos el texto griego, ¿no?
todo esto es el texto griego, que así se escribe sin separarse, mayúsculas, unciales se llama, y sin signo de puntuación. Y abajo tenemos el texto griego, pero ya en español. Con respecto a pero al Hijo, el trono de ti, el Dios, por el siglo del siglo. Así es lo que dice el texto griego. Con respecto a pero al Hijo, el trono de ti, el Dios. No dice oh Dios, dice el Dios, por el siglo del siglo. Ahora, para poder empezar a entender el texto tenemos que separar las palabras. Acá se está separando las palabras, ¿no? Acá ya las palabras se separan. Y acá también tenemos en español las palabras separadas, ¿no? Que sería con respecto a pero al Hijo, el trono de ti, el Dios, por el siglo del siglo. Ahora, veamos el texto griego y la lectura interlineal que ofrece de Hebreos 1.8, el Nuevo Testamento interlineal palabra por palabra de la Sociedad Bíblica Unida 2012. Veamos cómo lo traduce. Dice, acá tenemos en la parte de arriba el versículo 8, dice, ¿no? Pero por otro, el Hijo, el trono de ti, Dios. Cuando dice el trono de ti, y de ahí sigue Dios, por el siglo del siglo, y el cetro de la rectitud, cetro de reinado de ti es a más la justicia. Entonces, los traductores a un idioma moderno deben reestructurar la frase para que transmita el sentido correcto en esa lengua. Comparemos cómo lo han hecho 3 versiones literales al español. Por ejemplo, tenemos el Nuevo Testamento traducido por Pablo Benson, edición de 1981. Dice, mas al Hijo, tu trono, Dios. No dice, oh Dios, dice, tu trono, Dios. Es por el siglo del siglo. En la Reina Valera del año 1909 dice, mas al Hijo, tu trono, oh Dios. Ahí sí se cambia, dice, oh Dios, por el siglo del siglo. Pero en la Reina Valera 1995 dice, pero del Hijo dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Ahora, examinemos estas traducciones para empezar. Si se han impreso las palabras en minúsculas, se han usado mayúsculas solos en la primera letra de las palabras que comenzaban una frase y en el título Dios. También se han colocado varios signos de puntuación para transmitir el significado a nuestra lengua. Es interesante comprobar que solo Besson y Reina Valera 1909 han respetado el caso acusativo de las palabras to, la palabra toseos, ¿no? Como también lo hace la palabra to huios, que sería el hijo, ¿no? Dice, como también lo hace la TNM. Así podemos notar que esta frase se dice al hijo, no del hijo, ¿no? Dice al hijo, no del hijo. Claro, acá tenemos la palabra to, acá tenemos la palabra to huios, ¿no? Huios, que significa que acá la traducción literal sería al hijo, no del hijo. Al hijo, no, sería al hijo, no sería no del hijo. Podemos notar también que Besson ha incluido la forma verbal, es en la frase, verbo que se sobreentiende por el contexto. Sin embargo, las palabras que determinan en mayor medida la manera de traducir esta frase son Joseos, literalmente el Dios. En sentido gramatical estricto se encuentran en caso nominativo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el nominativo con artículo puede tomarse en algunos contextos como un vocativo. El que escojamos un caso u otro puede hacer que cambie la traducción de todo el versículo. Veamos, por ejemplo, cómo lo explicó Archibald
Thomas Robertson, un profesor bautista y académico bíblico muy respetado aún hoy en su obra Word Pictures in the New Testament. Él dice: oh Dios, Joseos, ¿no? Dice, esta cita, la quinta, está tomada del Salmo 45:7, una oda nupcial hebrea epitalamio dedicada a un rey que aquí se considera mesiánico. No es seguro si Joseos es en este texto un vocativo con la forma del nominativo, como en Juan 20:28, donde se dirige al Mesías como Seos, lo que es posible Juan 1:18, o si Joseos es un nominativo sujeto o predicado, que tiene el verbo estin, entre paréntesis, es sobreentendido. Dios es tu trono o tu trono es Dios. Cualquiera de estos sentidos es correcto. O sea, en la traducción se puede decir tu trono es Dios, o si no, también Dios es tu trono. Cualquiera de estos sentidos es correcto. Estamos viendo que para este profesor académico bíblico, ¿no? Como ustedes están viendo aquí, hermano, académico bíblico, para el señor Archibald Thomas Robertson, Hebreos 1:8 se puede traducir, cuando dice tu trono, oh Dios, se puede traducir de dos maneras: Dios es tu trono o tu trono es Dios. Cualquiera de estos sentidos es correcto. Abajo pueden ver la imagen del comentario en inglés. Bueno, acá está en inglés, pero ya acá está traducido, ¿no? Lo que hemos leído. Asimismo, en su gramática titulada A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research, New York, 1914, página 465, este mismo autor escribió lo siguiente sobre Hebreos 1:8. Este señor Robertson, en su otra obra sobre gramática, comentó algo sobre Hebreos 1:8. Vamos a ver qué es lo que dice. Acá lo vemos en inglés. Veamos, dice en Hebreos 1:8, esto no es cierto. Acá creo que lo está traduciendo. En Hebreos 1:8 no se sabe con certeza, esta palabra en griego, si Joseos es vocativo o nominativo. Dicho de otro modo, gramaticalmente es posible entender Joseos como vocativo, lo que se traduciría como tu trono, oh Dios, o se puede entender como nominativo en función de sujeto o predicado, y entonces se podría vertir Dios es tu trono o tu trono es Dios. Cualquiera de estas maneras es gramaticalmente correcto. Entonces acá tenemos dos cosas. Si fuera vocativo, estaría diciendo tu trono, oh Dios. Y si fuera nominativo, se estaría traduciendo como Dios es tu trono o tu trono es Dios. Ahora, cualquiera de estas maneras es gramaticalmente correcta. Ahora, hay muchas traducciones de la Biblia como Reina Valera 1909 y Reina Valera 60 que insertan la interjección de admiración o interjección que literalmente no está en el texto griego, ¿no? Cuando dice tu trono, oh Dios, la palabra oh no está en el texto griego, interpretando Joseos como un vocativo, como si alguien invocara al Hijo dirigiéndole a él como oh Dios. Hay otras versiones que no añaden esa interjección, sino que sencillamente traducen las palabras Joseos como Dios. Aunque la frase que resulta es algo ambigua, se puede entender Joseos como un nominativo y que su significado es que Dios es el trono del Hijo. Así lo hacen además de Besson y la Reina Valera 1995, la Cantera Iglesias, el Libro del Pueblo de Dios, el Nuevo Testamento Interlineal de Francisco La Cueva, el Nuevo Testamento Interlineal palabra por palabra de las Sociedades Bíblicas Unidas. Entonces estamos viendo que todas estas Biblias traducen, ¿no? Tu trono es Dios, o si no, Dios es tu trono, ¿no? Dios es el trono del Hijo. Entonces estas versiones lo traducen de esta manera. Cuando dice tu trono, oh Dios, ellos lo traducen como tu trono es Dios o tu trono es Dios es tu trono, ¿no? Entonces ahí estamos viendo, hermanos,
que el significado en estas versiones es que Dios es el trono del Hijo. Ahora, otros eruditos bíblicos han invertido esta frase como TNM, la traducción del Nuevo Mundo, es decir, tu trono es Dios o Dios es tu trono. Por ejemplo, tenemos a estos eruditos bíblicos: William Tyndale, Brock Foss Westcott, James Moffat, este profesor de griego James Moffat, Edgar Johnson, Gospel, William Barclay, etc. También The 20th Century New Testament, la edición revisada de 1904, y la Biblia está en inglés, The Bible in Living English, por Stephen T. Binton. Además, esta traducción se ofrece como una alternativa en una nota en la American Standard Version, la New English Bible, la Revised Standard Version, la versión latinoamericana de 1953 y la Nueva Revisión Standard Version, etc. Abajo podemos ver una imagen de la traducción del Nuevo Testamento por William Tyndale, publicada en 1526. Miren, en el año 1526 por William Tyndale. En esta edición, este versículo tiene el número 11. Para nosotros es Hebreos 1.8, pero para esta versión es 1.11. Veamos cómo dice, ¿no? A ver, acá en español, acá tenemos la palabra así como está en esta versión en inglés, pero acá la palabra es: Dios será tu asiento por siempre y para siempre. Entonces, en la foto de abajo puede ver la nota al pie con la traducción alternativa de Hebreos 1.8, tu trono es Dios, traducido al español, que incluía la edición publicada en 1900 del Nuevo Testamento de la American Standard Version. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que dice: oh, tu trono es Dios. Entonces ahí tenemos, hermanos, que estos eruditos traducen la palabra tu trono es Dios, no ponen tu trono oh Dios, como que si alguien estuviera diciendo al Hijo que es Dios, sino tu trono es Dios. Y aquí pueden ver las notas con la traducción alternativa Dios es tu trono, en una edición bilingüe con la revisada estándar versión y la versión latinoamericana. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la revisada estándar versión en la parte derecha y la versión latinoamericana en la parte izquierda. Entonces acá tenemos primero que dice: oh Dios, está en inglés, oh Dios es tu trono, ¿ya? Y en la otra parte dice: oh Dios es tu trono. Entonces vemos ahí, hermanos, que estas versiones traducen Dios es tu trono. Ahora bien, ¿cuál es la traducción que está de acuerdo con el contexto? Examinemos pues el contexto, primero el de toda la Biblia. Vamos a ver si estas traducciones, cuál de estas traducciones son las más correctas de Hebreos 1.8. Ya hemos visto que primero tenemos la traducción de la Reina Valera, que traduce tu trono, oh Dios. Otros traducen tu trono es Dios. Otros traducen Dios de tu trono. Entonces, ¿cuál de esas tres traducciones es la más correcta? Entonces, ahora pues, analizando el contexto bíblico de Hebreos 1.8, vamos a analizar. Hebreos 1.8 y 9 es una cita de Salmos 45, del 6 al 7. Este salmo es un epitalamio, es decir, una composición poética del género lírico en celebración de una boda, entre paréntesis DLE. Salmos 45, del 6 al 7, se podría traducir literalmente desde el texto hebreo así: tu trono, Dios eterno, y perpetuo cetro de equidad, cetro de tu reino, has amado justicia y odiado iniquidad. Por tanto, te ha ungido Dios tu Dios, óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces vemos ahí que la parte dice: tu trono, Dios. Tu trono, Dios eterno. Entonces, recordemos que el hebreo antiguo no distinguía mayúsculas de minúsculas, ni separaba palabras o frases. Sería perfectamente correcto traducir la primera frase como: tu trono es Dios, eterno y perpetuo. O sea, tu trono es Dios, eterno y perpetuo. Es como decir,
aquí se está refiriendo al trono. Al trono, dice, tu trono es Dios. O sea que el trono es eterno y perpetuo. Le está diciendo, Señor, tu trono es eterno y perpetuo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, las letras en cursiva se han de añadir. Por ejemplo, la palabra en cursiva, que sería en este caso tu trono es, la palabra es. Entonces dice, las letras en cursiva se han de añadir, pues la poesía hebrea a veces omite ciertos verbos o vocablos por el elixis. Por ejemplo, en Salmo 68:5, a la palabra Dios no le precede ningún verbo en hebreo, pero se inserta porque el contexto lo demanda. Lo mismo ocurre en el Salmo 100, capítulo 100, versículo 3, y en otros muchos lugares de la Biblia. Bueno, interesante porque acá me está dando unos ejemplos. Está dando unos ejemplos en el Salmo 68:5 y en el Salmo 103 que, aunque no están las palabras, pero se añade para darle sentido al contexto, ¿no? Para darle sentido. Ahora, también se podría traducir esta frase del Salmo 45:6 como tu trono, oh Dios, pero hubieran invocado como Dios Elohim al rey humano, ¿no? Entonces dice, si así se traduce tu trono, oh Dios, entonces si hubieran invocado como Dios, o sea, entre paréntesis, Elohim al rey humano, al que se compuso originalmente este epitalamio, los sacerdotes hijos de Coré, los autores de este salmo. Entonces, el Diccionario Ilustrado de la Biblia, Editorial Caribe, Miami, 1977, página 555, segunda columna, comenta lo siguiente sobre esta cuestión. Dice, lo diferente de la posición del rey en Israel y la de los reyes de otras naciones del mundo antiguo se debía a la relación entre rey israelita y Jehová. Algunas naciones, por ejemplo Egipto, creían que su rey era la encarnación de un dios y otras lo exaltaban como sacerdote por excelencia. En Israel los profetas no permitían al pueblo creer en la deidad del rey. Nótese el significado pertinente de las palabras de Natán a David: tú eres aquel hombre. Segunda de Samuel 12:7. Y los sacerdotes limitaban las funciones religiosas del rey. Por ejemplo, el caso de Usías. Segunda de Crónicas 26, del 16 al 21. Y el de Saúl. Primera Samuel 13, del 9 al 14. O sea, el rey no podía ser sacerdote a la vez. Dice, aunque el rey era el encargado de proveer los sacrificios, etc. Ezequiel 45:17. Así que la prioridad histórica de Moisés y Aarón moldeó la forma de la monarquía en Israel y limitó su papel a lo político y religioso. O sea, el rey solamente se dedicaba a lo que era lo político y guerrero, no a la guerra, todo eso. Así como podemos leer arriba, en Israel no se permitía al pueblo creer en la deidad del rey. Es imposible, por tanto, que los hijos de Coré hubieran llamado Elohim, Dios, al rey para el que se compuso en Salmo 45. Ahora, para la boda de qué rey de Israel se compuso este salmo, no se puede saber con absoluta seguridad, pero es posible que fuese para una boda de Salomón. De este rey se dice en muchos lugares de la Biblia que se sentaría sobre el trono de Jehová y de David su padre. Por ejemplo, en Primera de Crónicas 28:5, en la Reina Valera del 60, y dice, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Primera de Crónicas 29:23, en la Reina Valera 60 dice, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre. De Salomón se puede decir entonces que Dios era su trono, ¿no? Dice que de Salomón se puede decir que Dios era su trono, es decir, que era Jehová quien le otorgaba y sostenía su reinado. Asimismo, al rey al que se compuso el Salmo 45, se le podía decir que Dios es tu trono, en el sentido de que su reino estaba fundado sobre Dios, la roca inamovible.
Son muchos los lugares de las Sagradas Escrituras donde se usan metáforas semejantes. Por ejemplo, en 2 Samuel 22:2, Reina Valera 60 enfatiza énfasis mío. Jehová es mi roca y mi fortaleza. Salmo 28:7, Reina Valera 60, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. O en el Salmos 7:10, Reina Valera 60, mi escudo está en Dios. Como vemos, el contexto del Salmo 45, del 6 al 7, favorecería sin duda una traducción que no llamase Dios al Rey, y de esa manera traducen este salmo muchas versiones, entre las cuales están la traducción del Nuevo Mundo, revisión del año 2019, dice: Dios será tu trono para siempre jamás. La Reina Valera revisada en 1977 dice: tu trono es el trono de Dios. Mire cómo traduce la Reina Valera de 1977. Tu trono es el trono de Dios, es eterno y para siempre. La Reina Valera revisada de 1995 dice: tu trono, Dios, es eterno y para siempre. La Biblia, la palabra, dice: tu trono como el de Dios, es eterno. La Biblia, traducción interconfesional, tu trono como el de Dios es eterno. La traducción en lenguaje actual dice: su majestad, su reinado, como el de Dios, durará para siempre. En la Biblia del Nuevo Milenio, por Gonzalo Báez Camargo y Alfonso Lloreda, Trillas, México 2000, dice: tu trono es de Dios para siempre. En la Biblia por Serafín de Austejo, tu trono, cual de Dios, es eterno y para siempre. El libro del pueblo de Dios dice: tu pueblo, dice: tu trono, como el de Dios, permanece para siempre. Biblia de Jerusalén, 1998, tu trono es eterno, como el de Dios. La Biblia del Peregrino, tu trono, como el de un Dios, permanece para siempre. La Nueva Biblia Española, tu trono, como el de un Dios, permanece para siempre. Ahora, Pablo cita en Hebreos 1:8 al 9, palabra por palabra, el texto de la versión de los 70 o Septuaginta, entre paréntesis LXX, de Salmo 45, 6 al 7, que en la versión griega es del 44, del 7 al 8. Es interesante ver cómo ha traducido estos versículos la Biblia griega, Septuaginta. Vamos a ver Hebreos 1:8 en la Septuaginta, la Biblia griega Septuaginta, 3 libros poéticos y sapiensales. Sígueme, Salamanca 2013. Vamos a ver cómo traduce la Biblia Septuaginta. Dice: tu trono, Dios, por siempre jamás. Dice: tu trono, Dios, por siempre jamás, un cetro de rectitud es el cetro de tu realeza. Has amado la justicia y has odiado la iniquidad. Por eso te ha ungido Dios, tu Dios, aceite de alegría más que a tus compañeros. Pablo extrae de sus contextos originales las citas del Antiguo Testamento que usa en Hebreos capítulo 1, del 5 al 13, interpretándolas como argumentos bíblicos con las que probar la superioridad de Jesús sobre los ángeles. En Salmos 45, del 6 al 7, el contexto bíblico no permite que se llame Dios al rey al que se dirige esta poesía nupcial, y el contexto de la carta a los hebreos tampoco posibilita que en Hebreos 1, del 8 al 9, se llame Dios al Hijo. Hallarán más información sobre el uso de las citas de la Biblia hebrea de Pablo en la siguiente entrada. Bueno, ahora examinemos a continuación el contexto cercano de Hebreos 1:8. Ya hemos visto el contexto de Salmo 45, donde se citó Hebreos 1:8. Hebreos 1:8 agarró la cita de Salmo 45. Ahora vamos a examinar el contexto cercano de Hebreos 1:8. Analizando el contexto cercano de Hebreos 1:8. Examinemos el contexto de la carta a los hebreos. Usaremos el texto de Reina Valera. No voy a extenderme en explicar cada frase interesante, pero destacaré algunos puntos. En Hebreos 1:2 dice que a quien constituyó heredero de todo. Si el Hijo es Dios sobre todas las cosas, pregunta: ¿cómo podría Dios hacerle su heredero? Claro, si Dios es sobre todas las cosas, o sea, si el Hijo es Dios sobre todas las cosas, si el Hijo es el Dios sobre todas las cosas, entonces, ¿cómo podría Dios hacerle su heredero?
Nadie es heredero de aquello que ya le pertenece. Si es así, si el Hijo ya le pertenece todas las cosas, ¿por qué dice que Dios le va a hacer? Dios le va a constituir o le constituyó heredero de todos si a él le pertenecía todas las cosas, ¿no creen? Cuando dice a quien constituyó heredero de todos, si el Hijo era Dios sobre todas las cosas, porque acá dice que a él, al Hijo, le constituyó heredero de todo. Entonces, nadie es heredero de aquello que ya le pertenece. Heredamos lo que no es nuestro, sino que alguien nos los otorga. Claro, es así. En Hebreos 1:8 dice a quien constituyó heredero de todo. Si dice que heredó, que el Padre le constituyó heredero de todo, porque el Hijo no es porque el Hijo no era Dios, porque el Hijo no era Dios sobre todas las cosas, sino que esas cosas lo recibió o lo heredó de su Padre. ¿Ok? En Hebreos 1:4 dice, hecho tanto superior a los ángeles. Aquí se dice del Hijo que había sido hecho. Y así es. ¿Conocen ustedes algún texto bíblico que diga que Dios ha sido hecho? Si lo conocen, por favor, háganmelo saber. Es decir, que aquí se dice que el Hijo que ha sido hecho. O sea, si habla del Hijo, dice hecho tanto superior a los ángeles. Entonces aquí se está diciendo del Hijo que ha sido hecho. Entonces la pregunta es, ¿ustedes conocen algún texto que diga que, o algún texto bíblico que diga que Dios ha sido hecho? No, no hay ningún texto que diga que Dios ha sido hecho. El que ha sido hecho fue el Hijo, el Hijo. En Hebreos 1:9 dice, te ungió Dios, el Dios tuyo. Del Hijo se dice que ha sido ungido por Dios, su Dios. Se dice que ha sido ungido por Dios, su Dios. Si el Hijo fuese Dios, mira hermano, si el Hijo fuese Dios, ¿podría adorar a su vez a otro Dios? Claro, si Él fuera Dios, entonces a la vez podría adorar a otro Dios. ¿Sería bíblico afirmar que el Hijo, que es el Dios soberano, adora Él mismo a su Dios? Es ilógico, ¿no? Es algo ilógico. En el capítulo 2, versículo 7, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Pablo aplica aquí este salmo al Hijo, de donde otra vez entendemos que Dios le hizo. O sea, el que le hizo un poco menor al Hijo fue el Padre. Dice que el Padre le hizo un poco menor que los ángeles. ¿A quién? Al Hijo. Al Hijo. Entonces fue Dios, su Padre, quien le hizo un poco menor que los ángeles al Hijo. En Hebreos 2:9 dice aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Del Hijo otra vez se dice que ha sido hecho. En Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Del Hijo se dice que aprendió algo. ¿Necesita el Dios Todopoderoso aprender algo? ¿Y de quién lo aprende? Ahora, no deseo alargar aún más esta entrada. En mi opinión, cualquiera que analice objetivamente la carta a los Hebreos notará que el contexto apoya claramente la traducción que lee Dios es tu trono. Ahora, ¿cómo se han falseado los datos para ocultar el significado de Hebreos 1:8? Ahora bien, sin duda hay quienes están dispuestos a falsear la verdad por todos los medios para intentar encontrar versículos que, sacados de su contexto, se puedan usar para afirmar que la Biblia llama a Dios a Jesucristo. Veamos un ejemplo. Hemos visto arriba que el Antiguo Testamento de Robertson, ¿ya? Este erudito Robertson indicaba en su obra Word Pictures in the New Testament que Hebreos 1:8 se puede traducir tu trono, oh Dios, o Dios es tu trono, o tu trono es Dios. O sea, son tres maneras que se puede traducir Hebreos 1:8 según este erudito Robertson. Tu trono, oh Dios, o Dios es tu trono, o tu trono es Dios, que de cualquiera de estas maneras es correcto. Ahora, pues bien, la editorial española CLIE publicó en 1990 una traducción al español de esta obra. O sea, esta editorial publicó
en el año 1990 la obra de Robertson, ya en español, con el título Imágenes verbales en el Nuevo Testamento, tomo 5, Juan y Hebreos. El traductor fue Santiago Escuaín. Lean cómo tradujo el comentario Hebreos 1:8, página 370. Dice, o sea, este es lo que tradujo Robertson, pero aquí esta editorial agarró el comentario de Robertson y vamos a ver cómo lo dice. Si lo dice tal cual como lo dijo Robertson o cambia algunas cosas. Dice, oh Dios, Joseos. Esta cita, la quinta, proviene del Salmo 45:7, una oda nupcial hebrea epitalamium para un rey, que aquí es tratado como mesiánico. Aquí Joseos debe tomarse como vocativo. Se dirige la palabra con la forma nominativa, como en Juan 20:28, donde el Mesías es designado como Dios. Una referencia a Juan 1:18. Ahora dice, comparen por favor la traducción de este párrafo que hizo el señor Squine con la traducción que yo ofrezco arriba, o con el libro de Robertson en PDF, o los sitios web que indico, donde se puede encontrar el texto en inglés de Word Pictures in the New Testament. Notarán que se falseó el comentario de Robertson. O sea, esta traducción, lo que hizo este comentario, falseó lo que dijo Robertson, cambiándola por una afirmación, la del traductor, de que en Hebreos 1:8 las palabras Joseos o Joseos solo se debe entender en vocativo, es decir, que la frase que estudiamos solo se podría traducir como tu trono Dios, o sea, de una manera trinitaria. O sea, para esta editorial están diciendo que solamente Hebreos 1:8 se debe traducir de una sola manera, tu trono, oh Dios, ¿no? Acá dice, aquí Joseos, como están viendo, debe tomarse como vocativo. Pero Robertson dijo que no solamente vocativo, sino también como nominativo. Si fuera nominativo, si estuviera traduciendo, tu trono es Dios o Dios es tu trono. Pero aquí esta traducción solamente dice solamente en el caso vocativo. Entonces aquí se falseó. Dice, notarán que se falseó el comentario del señor Robertson, cambiándola por una afirmación. La del traductor, de que en Hebreos 1:8 las palabras Joseos solo se deben entender en vocativo, es decir, que la frase que estudiamos solo se puede traducir como tu trono, oh Dios, o sea, de una manera trinitaria. ¿Creen que hay honradez e integridad moral en este tipo de argucias? Espero que esta información les sea útil. Así que, hermanos, hemos visto que Hebreos 1:8, viéndolo todo el contexto, se podía traducir Hebreos 1:8 como tu trono, oh Dios, o también se puede traducir como Dios es tu trono, o tu trono es Dios. De tres maneras se puede traducir para este erudito bíblico Robertson Hebreos 1:8. De tres maneras son correctas. Así que, hermanos, bueno, yo me inclino más por lo que es, ¿no? En el caso nominativo. O sea que Hebreos 1:8 estaría en el caso nominativo, como dijo el señor Robertson. Acá el señor Robertson estaría en caso nominativo, estaría en caso... Acá, como hemos leído al comienzo, quiero terminar con esta parte. Aquí, mire, este es lo que dijo el señor Robertson originalmente. Se podía tomar en caso vocativo. En vocativo se puede tomar como, si fuera vocativo, se estuviera traduciendo como tu trono, oh Dios, ¿no? Tu trono, Dios. Pero si fuera en el caso nominativo, se estuviera traduciendo como Dios de tu trono o tu trono es Dios. Así que, hermanos, cada uno saque sus propias conclusiones. Que Dios lo bendiga mucho.